Buenas tardes, esta es la tutoría 5 de repaso de matemática aplicada a las ciencias. Ahorita no hay ningún alumno conectado. eh, Voy a proceder a dar la asesoría y espero que en el camino se vayan incluyendo. Para esta semana tenemos preparado, eh, vamos a seguir con el tema de álgebra. Vamos a explicar la multiplicación de polinomios, la división de polinomios y algunos métodos de factorización. El factor común, factor por agrupamiento y el trinomio cuadrado perfecto. Vamos a proceder a esperar 5 minutos y en 5 minutos comenzamos. Por si están viendo la grabación, pueden adelantar de 5 minutos el video, donde ya comienzo con la clase.
Hola, buenas tardes, Natalie. Vamos a esperar un par de minutos más y comenzamos. Bien, vamos a comenzar. Si recuerdan, habíamos estado viendo una introducción al álgebra. Hemos visto algunos temas bastante básicos para comprenderlo, como lo son las expresiones algebraicas, entender qué son las expresiones algebraicas, entender también qué son los monomios, los polinomios y qué es lo que podemos hacer con ellos. Ya habíamos analizado la suma y la resta de polinomios. Ahora vamos a abordar lo que son la multiplicación, la división y vamos a ver algunos métodos de factorización también que son muy importantes. No los vamos a ver todos, sino que vamos a ver unos en esta asesoría de repaso y los demás o los restantes los vamos a ver a la siguiente asesoría. Vamos a resolver algunos ejercicios y si tienes alguna duda me consultas. Vamos a empezar. El primer ejercicio nos dice que tenemos dos polinomios. Eh, el primero, x al cuadrado más x al cubo. Y eso lo vamos a multiplicar por 2x al cubo menos x cuadrado más 2x más 1. El principio de la multiplicación es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es simplemente multiplicar cada uno de los términos de un polinomio por cada uno de los términos del otro polinomio. En este sentido, nos dicen x cuadrado más x cubo. Eso lo vamos a multiplicar cada término de estos, x cuadrado y x cubo, lo vamos a multiplicar por todos esos términos del otro polinomio. Es decir, vamos a multiplicar x cuadrado por 2x al cubo, por x al cuadrado, por 2x y por 1. Y lo mismo vamos a hacer con el x al cubo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si ustedes ven en azul, les he puesto la multiplicación de x al cuadrado. Vamos a ver, vamos a hacerlo. Solo los que están en azul. Corresponden a la multiplicación del término de x cuadrado. X cuadrado por 2x al cubo nos quedaría 2x a la sexta. Porque según las propiedades de las potencias, lo que vamos a hacer va a ser una multiplicación de potencias. Entonces, si tenemos x al cuadrado por x al cubo, va a ser 2x a la sexta. Igualmente hacemos cuando vamos con perdón, el azul corresponde a x al cubo. X al cubo, x al cubo. Se multiplican los exponentes y se suman las potencias. Entonces tenemos x al cubo por 2x al cubo, nos queda 2x a la sexta. X al cubo por menos x cuadrado, x, y se suman las potencias. 3 más 2, x a la quinta. X al cubo por 2x al cuadrado, nos queda 2x a la cuarta. Y x al cubo por 1, nos queda x al cubo. Y lo mismo hacemos con el x al cuadrado. X al cuadrado, esto ya va a ser lo que sale en rojo. X al cuadrado por 2x al cubo, nos queda 2x a la quinta. X al cuadrado por x al cuadrado nos queda menos x cuarta. X al cuadrado por 2x nos queda 2x al cubo. Y x al cuadrado
por 1 nos queda x cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos después? Ordenar los términos. Ordenar los términos. Entonces, ordenamos de mayor a menor. Cuando ya hemos ordenado de mayor a menor, procedemos a hacer las operaciones entre términos semejantes. Si se acuerdan, este concepto de términos semejantes ya lo habíamos visto antes. Y era que todo lo que tuviera factores literales iguales se podía operar. En este caso, 2x a la sexta no tiene con qué operarse, se coloca lo mismo. Pero menos x a la quinta se puede sumar con 2x a la quinta. Entonces, si tenemos 2x a la quinta menos x a la quinta, nos queda x a la quinta. Igual con 2x a la cuarta menos x a la cuarta, nos queda x a la cuarta. Y menos x al cubo más 2x al cubo, nos queda x al cubo menos x cuadrado. Entonces, esa es la respuesta. El 2x a la sexta no tiene con qué operarse. Y menos x a la quinta más 2x a la quinta nos queda x a la quinta. 2x a la cuarta menos x a la cuarta nos queda x a la cuarta. Menos x al cubo más 2x al cubo nos queda x al cubo menos x al cuadrado, que no tiene con qué operarse. No sé si hay alguna pregunta. La multiplicación es bien sencilla. Es larga o es un proceso muy complejo, pero un proceso complejo en cuanto a la operación, porque salen un montón de términos. Sin embargo, a la larga viene siendo solamente trabajoso, más no requiere un gran análisis. Eso en cuanto a la multiplicación. No sé si hay alguna duda. Natalie. No, profe, yo entendí. Perfecto. Con la multiplicación eso es lo que tenemos que hacer. Con la división es un poquito diferente, porque la división sí es un poquito más trabajosa y un poquito más compleja. La división, por definición, la división es lo inverso a la multiplicación. Si tú has leído en el libro, ahí describen un proceso un poquito largo, cómo es que vamos a proceder con esto de la división. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Siempre vamos a dividir el primer término de nuestro polinomio o de nuestro monomio, de lo que estamos dividiendo, entre el primer término del otro polinomio. Lo que resulte de esa división, es decir, de esto que está en rojo entre esto que está en azul, lo que resulte lo vamos a multiplicar por este más pequeño, por el dividendo. Por el divisor, perdón. Este se llama dividendo y se llama divisor. Dividendo, divisor. Entonces, dividimos el primer término del dividendo entre el primer término del divisor y el resultante lo vamos a multiplicar por el divisor. ¿Qué quiere decir esto? Ahí tenemos nuestra expresión. Esta es la expresión que vamos a dividir entre x cuadrado más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero, permítame, Natalia. Entonces lo que vamos a hacer primero es que el primer término, como les decía, del dividendo entre el primer término del divisor, es decir, lo que está aquí en rojo entre lo que está aquí en azul. Y esto resultante, 2x a la quinta entre x cuadrado es 2x al cubo. ¿Por qué? El 2 no tiene con qué dividirse, se coloca igual. Y x a la quinta entre x cuadrado, esto se recuerdan, es una propiedad de las fracciones. Si tienen la misma base, pueden colocar la misma base y se pueden restar las potencias. O sea, 5 menos 2, 3. Entonces, ahí es de donde sale ese 2x al cubo. Y este 2x al cubo lo vamos a multiplicar por el divisor, que es x cuadrado más 1. Entonces, nos queda así. Ahora que ya tenemos eso, 2x al cubo por x cuadrado nos va a dar
2x a la quinta. Y 2x al cubo por 1 nos va a dar 2x al cubo. Entonces, eso se lo vamos a restar a nuestro dividendo. Restar a nuestro dividendo. Entonces sería 2x a la quinta menos 2x a la quinta. Y x al cubo menos 2x al cubo. Porque recuerden, aquí es una división, aquí está el menos. Estamos a esto, le estamos restando la multiplicación resultante de esto. Entonces, lo que resulta sería 2x a la quinta se va y solo nos queda menos x al cubo y lo demás se baja. 2x cuadrado más 3. ¿Se entiende hasta ahí, Natalie? Sí, yo creo que sí, profe. Vaya, porque ese es un proceso que vamos a repetir a lo largo de toda la operación. Eso es lo que se va repitiendo, eso es lo que se va haciendo. Entonces, ahora tomamos el término, el primer término de nuestro polinomio. Entonces vamos a tomar el primer término de este polinomio resultante y lo vamos a dividir otra vez entre el primer término del divisor. Entonces, tenemos menos x al cubo, que es este, entre x cuadrado es igual a menos x. Entonces, porque se coloca la misma base, restan las potencias, 3 menos 2 es 1. Entonces, es x. Y ese valor menos x lo vamos a volver a multiplicar por el divisor, x cuadrado más 1. Entonces nos queda menos x por x cuadrado menos x cubo. Y menos x por 1 menos x. Entonces nos queda así. Menos x cubo menos x. Pero como recuerden que es una resta, a esto le vamos a restar esto. Entonces, menos x cubo menos x cubo, recuerden que menos por menos es más, entonces este se vuelve positivo, entonces menos x cubo más x cubo sería, eso se vuelve 0, y menos x no tiene con qué operarse, entonces solo se baja, y nuestro término nos queda así, 2x cuadrado x más 3. Este 2x cuadrado que yo le he puesto al principio porque es el de mayor potencia, el menos x que solo se baja porque no tiene que operar y también el 3 que solo se baja porque tampoco tiene con qué operar. Entonces ahora nuestro primer término sería 2x cuadrado. Ese 2x cuadrado lo vamos a dividir entre x cuadrado. 2x cuadrado entre x cuadrado es 2 porque x cuadrado entre x cuadrado es 1. Entonces solo nos queda el 2. Ese 2 lo volvemos a multiplicar por el divisor y nos queda así. Entonces nos queda 2 por x cuadrado, 2x cuadrado y 2 por 1, 2. Entonces eso se lo vamos a volver a restar a nuestro cociente. Esto que va quedando aquí se llaman cocientes. Entonces tenemos 2x cuadrado menos 2x cuadrado, 0. X no tiene con qué operarse, solo se va. Y 3 menos 2 es 1. Entonces, nos queda X más 1. Aquí tienen que observar que esta X ya no se puede dividir entre X cuadrado porque es menor, ya no tiene una potencia. Nos quedaría X en el denominador, en la fracción, así que no se puede seguir operando. Entonces se dice que la respuesta va a ser esta que tenemos aquí, estos términos. 2x cubo menos x más 2. Con un residuo de x más 1. Esa sería la respuesta. Así se efectúa la división. ¿Alguna pregunta, Natalie? La división es un poquito más trabajosa que la multiplicación porque hay que ir teniendo en cuenta los cocientes que van quedando y tenemos que tener mucho cuidado con los signos.
Y eso es algo con lo que hemos estado fallando también, porque se los he insistido mucho, los signos son muy importantes en cuanto a a la operación matemática. Y este es básicamente el proceso que hay que seguir. Siempre vamos a tomar los primeros términos o con las mayores potencias de cada uno de los polinomios. Y esos son los que vamos a ir operando. Vamos haciendo división, multiplicación, resta, división, multiplicación, resta, división, multiplicación, resta. Y así se va hasta que nos dé cero o hasta que lleguemos a un valor, a un polinomio con una potencia menor a la del primer término del divisor, que ahí es donde ya se termina la división y nos queda un residuo resultante. Ese residuo acompaña la respuesta y así se ve. Si no hay preguntas, voy a pasar al siguiente tema. Sí, a mí me gustaría ver cómo es ese ejercicio, porque como entrando voy, me lo perdí. Bueno, te lo voy a explicar desde el principio, Carlos, no te preocupes. Le decía a Natalie, en la asesoría de repaso anterior, estuvimos viendo una introducción al álgebra. Estuvimos viendo que era una expresión algebraica, vimos que era un polinomio, que era un monomio, que era un trinomio y qué tipo de operaciones podíamos realizar con estas expresiones algebraicas. Hicimos algunos ejercicios, vimos también las características del polinomio, de una expresión algebraica, lo que hablábamos que era el grado relativo, el grado absoluto, el grado del polinomio, etcétera. Esto, y empezamos a ver también lo que es la suma y resta entre polinomios. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver la multiplicación, cómo se hace la multiplicación, vamos a ver un ejemplo de cómo se hace la división entre polinomios, y también vamos a ver algunos métodos o algunos mecanismos de factorización, al menos los más simples hasta ahorita. Y en la clase de mañana vamos a ver el restante. Entonces, empezamos con la multiplicación. La multiplicación es de las operaciones más sencillas, pero se generan a veces una cantidad de términos muy grandes y es ahí donde viene la confusión, por decirlo así, porque a la hora de operar nos equivocamos en un signo, nos equivocamos en una suma, entonces es de tener mucho cuidado y ser muy ordenados para trabajar. La multiplicación consiste en multiplicar cada uno de los términos de un polinomio por cada uno de los términos del otro polinomio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí tenemos x cuadrado más x cubo por 2x cubo menos x cuadrado más 2x más 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar x cuadrado por todo esto, por todo el otro término, y x cubo por todo esto. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Lo que está en azul es la multiplicación de x cubo por todo este término. Y lo rojo es la multiplicación de x cuadrado por todo el término. Entonces, vamos a proceder con x cubo primero. X cubo por 2x cubo nos queda 2x a la sexta, porque como las potencias, cuando tenemos potencias de la misma base, se coloca la misma base y se suman los exponentes. Entonces tenemos 2, colocamos la misma base x y sumamos las potencias, que sería 3 más 3, 6. Luego tenemos x al cubo por menos x cuadrado. Más por menos da menos y x se coloca igual y se suman las potencias. Entonces, este caso sería 3 más 2 sería x a la quinta. Y después tenemos x cuadrado, x cubo, perdón, por 2x nos queda 2x a la cuarta, porque 3 más 1 es 4. Y luego tenemos x al cubo por 1, que es igual a... Aquí voy a hacer una corrección porque aquí hay un error en el signo. Yo planteé mal el ejercicio.
Aquí pónganle que esto, pónganle que es una resta, es menos ahí. Entonces, ahí tenemos el primer término multiplicado. Ahora vamos con el segundo, x cuadrado, que va a ser lo que está en rojo. X cuadrado por 2x a la quinta queda 2x y se suman las potencias, 2 más 3, 5. X al cuadrado por menos x al cuadrado queda menos x a la cuarta, porque se coloca la misma base, suman las potencias. X más 2, 4. Y x al cuadrado por 2x queda 2x al cubo. 2x que está elevado a la 1 por x al cuadrado, x al cubo. Y x al cubo, x al cuadrado por menos 1 queda menos x cuadrado. Entonces, ese es el primer paso. Ya que tenemos la multiplicación, procedemos a ordenar de mayor a menor cada uno de los términos. Entonces, nos quedaría así. 2x a la sexta, después a la quinta, después a la cuarta, después al cubo, después al cuadrado. Entonces, aquí hacemos operaciones entre términos semejantes. Ese concepto ya lo vimos en la clase anterior. Los términos semejantes son aquellos que tienen factores literales iguales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, 2x a la sexta no se puede operar con ninguna porque no hay ninguna x a la sexta. Sin embargo, x a la quinta tiene un término semejante que es 2x a la quinta. Entonces sería menos x a la quinta más 2x a la quinta queda x a la quinta, positivo. Igual en el caso de las x a la cuarta, de las x al cubo. Entonces, esta es la respuesta. Veamos. 2x a la sexta solo lo bajamos porque no teníamos con qué operarlo. Menos x a la quinta más 2x a la quinta nos queda igual a x a la quinta. Y 2x a la cuarta menos x a la cuarta nos queda x a la cuarta. Y 2x al cubo menos x al cubo, nos queda x al cubo. Y este x al cuadrado, como no tiene con qué operar, solo lo bajamos. Menos x al cuadrado. Entonces, así nos queda la multiplicación ya simplificada. El resultado de multiplicar estos dos polinomios es este. Y ahí tenemos la respuesta en cuanto a la multiplicación. ¿Alguna duda, Carlos? Bueno, si no hay dudas, sigo con la división. La división es un proceso un poquito más complejo. Sin embargo, es bien mecánico. Si nos aprendemos los pasos, vamos a poder realizar una división de forma muy, muy sencilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Siempre se divide el primer término del dividendo, que sería este, donde está apuntando el láser. Ese es el dividendo, entre el divisor, que es este que está apuntando el láser. Entonces, se divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Vamos a colocar ahorita, esta es la expresión, la misma expresión está del dividendo. 2x a la quinta más x al cubo más 2x al cuadrado más 3. Este es el dividendo. Entonces empezamos, dividimos el primer término del dividendo, que sería 2x a la quinta, entre el primer término del divisor, x cuadrado. Eso nos da 2x al cubo. Recuerdan que 2 no tiene con qué dividir, 2 entre 1 es 2. Y x se coloca a la misma base y se restan las potencias. Sería 5 menos 2, 3. 2x al cubo. Este valor resultante de x al cubo lo vamos a multiplicar por el divisor, que sería x cuadrado más 1. Lo multiplicamos. Si realizamos esta multiplicación nos queda 2x al cubo por x cuadrado, 2x a la quinta. Y 2x al cubo por 1, 2x al cubo. Nos queda así. 2x a la quinta más 2x cuadrado más 2x al cubo. Ese valor que le damos se lo vamos a restar, por eso está este signo menos aquí, a la expresión inicial, que sería esta, o sea, el dividendo. Entonces,
Al realizar esta división nos queda 2x a la quinta menos 2x a la quinta, esto nos da 0. Y x cubo, perdón, menos 2x cubo, nos queda menos x cubo. Y aquí ya no tenemos con qué operar porque no tenemos nada, entonces solo lo bajamos. Entonces el resultado nos queda menos x al cubo más 2x al cuadrado más 3. Ahora, esta es nuestra nueva expresión. Vamos a tomar el primer término de este dividendo y lo vamos a dividir entre el primer término del divisor, igual. Nos queda menos x al cubo entre x cuadrado. Eso nos da menos x. Y esa menos x lo multiplicamos por el divisor. Así. Entonces aquí nos quedaría menos x al cubo por x cuadrado menos x cubo. Y menos x por 1 menos x. Entonces nos quedaría así. Ese valor se lo vamos a restar al anterior. Entonces, menos x cubo menos x cubo. Aquí se recuerdan ley de signos. Menos por menos da más. Menos por menos da más. Entonces se convierte en positivo. Entonces menos x cubo más x cubo básicamente sería 0. Y x no tiene con qué operar tampoco. Entonces tampoco no tenemos ninguna operación aquí. Solo lo bajamos. Entonces nos queda 2x cuadrado más x más 3. Y ahora de este término vamos a tomar el primero también y lo vamos a volver a dividir entre el primer término del polinomio del divisor. Nos quedaría así. 2x cuadrado entre x cuadrado, que es igual a 2. Ese 2 lo multiplicamos por el divisor y nos queda así. 2 por x cuadrado, 2x cuadrado. 2 por 1, 2. Entonces eso se lo restamos a la cantidad anterior. Aquí lo que pasa es 2x cuadrado menos 2x cuadrado es 0. X no tiene con qué operar, pero 3 le tenemos que quitar 2. 3 menos 2 es 1. Entonces nos queda x más 1. Ahora, si quisiéramos tomar el primer término de esto, nos quedaría x. Y si lo quisiéramos dividir entre x cuadrado, nos daríamos cuenta de que nos quedaría 1 entre x. Nos quedaría la incógnita o la variable en el denominador. Por lo tanto, ya no podemos seguir operando. Y la respuesta serían estos valores, 2x al cubo menos x más 2, con residuo de x más 1. Es decir, aquí ya decimos que no podemos seguir dividiendo, entonces nos queda residuo de x más 1 y la respuesta es esta. ¿Se entendió, Carlos? Sí, lo que es la multiplicación está bastante entendible, pero sí, la división sí está bastante compleja. Pero sí, se entiende. Sí, la división es compleja, es trabajosa más que todo. Y el problema es que en el libro le dan una explicación un poquito extraña. Al final se puede lograr entender, pero tienen que hacer una lectura muy pausada y muy concienzuda para que puedan entender el método. Entonces yo prefiero explicárselos así con un ejercicio porque a veces se logra ver mejor con el ejercicio que con la lectura del libro. Básicamente lo que van a hacer es esto, miren, para que no se pierdan. Siempre van a tomar el primer término del dividendo, el primer término, o con la potencia más alta, y lo van a dividir entre el primer término del divisor. Esto entre esto, que es lo que he hecho aquí, miren. Eso les va a dar un resultado, y ese resultado lo van a multiplicar por el divisor, que es este. Entonces es lo que he hecho aquí. Multiplican eso, les va a dar un resultado que es este, y eso se lo van a restar al anterior. Van a obtener un producto o un cociente y vuelven a hacer lo mismo. Toman el primer término de toman este primer término y realizan la división. Cuando ya tienen el resultado, vuelven a multiplicar esto por este y lo que dan se lo restan a lo anterior. Y así hasta llegar a un valor donde
la potencia del primer término sea menor que la potencia del primer término del divisor. En este caso ven que x es menor que x cuadrado, por tanto ya no podemos seguir. Lo importante es que el proceso quede claro, pero sobre todo que ustedes logren practicarlo, porque si no practican va a ser muy complicado que logren entender este proceso. Y al final esto les va a venir tanto en la tarea como en el examen de la unidad. Y la tarea anterior estaba bastante accesible. Ya vamos a hablar al final de la clase de la tarea. Pero esta tarea va a venir un poquito más densa. Entonces necesito que entiendan esto. Igual ustedes empiecen a practicar y una vez practiquen y empiecen a generarle dudas, los procedimientos pueden consultarme, que yo con toda disposición voy a tratar de ayudarles. Eso es en el tema de la división. Ahora vamos a ver algunos métodos de factorización. La factorización de un polinomio es el proceso contrario a la multiplicación. Y su objetivo es simplificar expresiones algebraicas, o sea, hacer de expresiones muy grandes o muy complejas, hacerlas lo más simple posibles. Y factorizar básicamente significa encontrar los factores que pueden originar una cantidad. El primero de los métodos de factorización es el que se llama factor común. Y como su nombre lo indica, son factores que son comunes en cada uno de los términos. En este proceso se transforma una suma algebraica en un producto de factores aplicando la propiedad distributiva. Recuerden que la propiedad distributiva no es exclusiva de la suma, sino que también de la multiplicación. Para llevar a cabo este proceso es necesario identificar el factor común en el polinomio, y el factor común puede ser tanto un número o un monomio o bien un polinomio. Y tenemos dos ejemplos. El primero, si tenemos 5x más 5y, ¿cuál es el factor común ahí entre los dos? Cinco. Correcto. Si ustedes se pueden dar cuenta, ambos términos tienen el número 5 aquí. Entonces se dice, saco el 5 en factor común. ¿Qué quiere decir? Lo saco de cada uno de los términos y pongo entre paréntesis lo que queda, que sería aquí en este caso de x y y. ¿Por qué? Porque esto, 5x más 5y, es igual a tener 5 por x más y. Porque cuando multipliquemos el 5 por cada uno de estos valores, nos va a dar el resultado este. Entonces, en eso recae el factor común. Sacar términos que sean iguales. Veamos el otro ejemplo. Si tenemos ax más bx más cx, ¿cuál es el factor común? X. Correcto. Aquí, si ustedes se dan cuenta, todos tienen x. Entonces sacamos la x, como lo hemos hecho aquí, y entre paréntesis escribimos lo que queda. En este caso sería a, b y c. X es la que se repite en todos los términos, es decir, ese es el factor común. En esto consiste el factor común. Se queda claro, este es bien simple. Solo hay que buscar lo que tengan en común cada uno de los términos y sacarlo. Y ya escribir nada más lo que quede. Luego hay otro que se llama factorización por agrupación. En este, cuando tenemos polinomios que no tienen un solo factor común, pero algunas literales se repiten en él, podemos aplicar la propiedad asociativa y conmutativa en esos términos semejantes y después factorizar. Por ejemplo, aquí tenemos este polinomio, que sería ax más by menos cx más dx menos ey. Si ustedes se fijan, aquí no hay ninguno que tenga término. Bueno, todos estos no tienen un factor común, porque, por ejemplo, aquí hay x, pero aquí no hay ni a ni x. Aquí sí hay x, aquí también, pero aquí no. Entonces, pero sí hay algunos que se parecen. Por ejemplo, el a
el C y el D. ¿Qué tienen en común esos tres términos? ¿Qué tienen en común? Las X, diría yo. Las X. Correcto, correcto. Y si ustedes ven, la B, BY y EY tienen en común la Y. Entonces lo que podemos hacer es agruparlos. Entonces ordenamos esto. Esto es lo que nos dan, lo ordenamos. Primero ponemos todos los términos que lleven X, a la X, C a la X, D a la X, más los términos que tienen Y, BY y EY. Ahora, aquí ya hay factores comunes. Por ejemplo, este que vimos que tienen todas en factor común la X, la sacamos. Y estas dos tienen en factor común la Y, la sacamos. Entonces ustedes ven, de un factor de un polinomio muy grande, pudimos agrupar o organizar algunos términos y en eso sacar factor común. No hubo necesidad de que todos tuvieran un mismo factor común, sino que lo que hicimos fue ordenarlos y sacar el factor común que hubiera entre ellos. ¿Se entiende cómo se utiliza eso? Sí, se entiende. Y aquí tenemos un ejemplo, miren. Menos 5a cuadrado más 3ax menos 10a más 6x. ¿Qué hacemos? Esta tiene a, esta tiene a. Y esta también tiene a, pero también tiene x. Y aquí tenemos un término con x. Y aquí también. Entonces, ¿qué hacemos? Ordenamos lo que tienen a y ordenamos lo que tienen x. Entonces, aquí todavía falta el ejercicio. ¿Qué es lo que sacaríamos aquí en factor común? En el primero que sacaríamos. Perdón. Sacaríamos la A. Y de hecho, hay otro factor común que podríamos sacar. 5 tiene quinta y 10 también tiene quinta. Entonces, esto se nos quedaría. Si 5 tiene quinta y 10 tiene quinta, podemos sacar el 5. 5, paréntesis. Ah, bueno, no. Porque ¿qué es lo otro que vamos a sacar en factor común? La X creo que también. En el primero sería la A. La A. Ahora sí abrimos paréntesis. Aquí sacamos 5A. Entonces nos queda, como ya sacamos el 5, nos queda 1. Y aquí tenemos A cuadrado. Y hemos sacado A. Nos queda solamente la A. Menos el 10 dijimos que tenía quinta. ¿Cuál es la quinta de 10? 5 creo. 2. Porque 2 por 5. 10. 10, correcto. Entonces aquí tenemos. Y sacamos la A. Y como solo hay una A, solo queda así. Entonces, así nos quedaría. Ahora, para comprobar que está bueno, si multiplicamos 5A por A menos 2, nos quedaría 5A por A, nos quedaría ¿cuánto? 5. ¿Y A por A cuánto es? ¿Cuánto es A por A? Pues ahí sí, idea. A cuadrado. Recuerden que aquí es como que tuvieran elevado a la 1 y elevado a la 1. Entonces se coloca la misma base y se suman las potencias. 1 más 1, 2. A cuadrado. Menos 5A
por 2A, 2 por 5, ¿cuánto es? 10. 10. A. Y si ustedes se dan cuenta, esto es lo mismo que lo que estaba aquí. Entonces ahí está, así es como se factoriza. Y en este caso, igual hacemos lo mismo. Aquí podemos sacar tercera de 3, tercera de 6 y sacamos las X. Esto hay que practicarlo bastante, porque son métodos de factorización de los más sencillos y son de los que más les van a servir. Veamos unos ejemplos. Por ejemplo, nos dicen que si A más B es igual a 16, simplificar raíz cuadrada de A cuadrado más 2AB más B cuadrado. ¿Se recuerdan cuando les hablé de los productos notables? Que yo les dije que tenían que aprendérselo como un poema. Aquello de el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Los productos notables también son parte de los métodos de factorización. Entonces, eso es lo que tendríamos que aplicar aquí. Ese conocimiento. Saber que esto es igual a lo que está dentro. Solo lo que está dentro. No voy a usar lo que está en la raíz cuadrada, sino que solo lo que está dentro. Esto va a ser igual a A más B al cuadrado. Entonces aquí es donde les decía yo, cuando tengan estos términos sería el primero al cuadrado, que queda aquí, pues decía, el primero al cuadrado, que sería A al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, que sería 2 por A por B, 2AB, más el segundo al cuadrado, que sería B al cuadrado. Entonces, como ya sabemos esta identidad, podemos aplicar la solución. Esto es lo que tenemos. Y sabemos esta identidad, que A más B, porque A más B al cuadrado es igual a lo que está aquí adentro. Entonces, como ya tenemos A más B y nos dicen que A más B es igual a 16, solo sustituimos 16 al cuadrado. Y la raíz cuadrada de un número al cuadrado se eliminan y nos queda solo 16. ¿Ven cómo en este ejercicio hemos aplicado propiedades que hemos visto en la unidad anterior? Por eso yo les decía que lo anterior era demasiado importante. Era demasiado importante por lo que lo tenían que dominar bastante. Y si no dominaban esa temática, iba a ser muy difícil, muy complicado que lográramos visualizar estos temas que estamos viendo ahora. Por eso les insistía mucho en que había que estudiar y estudiar y estudiar en eso. Vamos a ver el último ejemplo. Factorizar AX menos AY menos BX más BY menos CX menos CY. Factorizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Buscar factores comunes, términos semejantes. Si ustedes ven, aquí hay términos con A, aquí hay términos con B y aquí hay términos con C. Aunque también pudiéramos factorizar por X. Aquí hay términos con X y aquí hay términos con Y. ¿Qué nos conviene más? Esto es como ustedes lo quieran hacer. Por ejemplo, lo podemos hacer así. Primero agrupamos por términos de A. Lo ordenamos, miren. Ponemos en orden las A, luego las B y luego las C. Entonces nos queda AX menos AY menos BX menos BY más CX menos CY. Ahí lo único que hemos hecho es ordenarlo. Entonces aquí vamos a sacando los factores comunes de cada uno de los agrupamientos. Entonces, aquí tenemos, ¿cuál es el factor común? A. En esta, el factor común es
B. Y en este el factor común es C. Entonces lo sacamos. Y aquí ya sacamos A, aquí ya sacamos B y aquí ya sacamos C. Pero si ustedes se fijan, lo que quedó adentro es lo mismo. X menos Y. En todos quedó X menos Y. Entonces también podemos sacar X menos Y como factor común. Y nos queda X menos Y de A menos B más C. Entonces hicimos 2 veces, sacamos factor común por agrupamiento. ¿Y vieron cómo simplificamos la expresión? Todo esto es igual a esto. Y por eso sirve tanto la factorización. ¿Se entiende este ejemplo? ¿Se entiende? Sí, está bastante entendible. El problema es Natalie, cuando ¿cómo uno, ves? cuando uno va a hacer los ejercicios, no sé, de que se le olvida Claro, todo. ahí cuando uno va a resolver ejercicios, ahí se empieza a complicar todo. Pero, miren, lo mejor es practicar. Si no logran hacer el ejercicio, googleenlo y busquen la solución. Y cuando ya vean la solución van a decir, ah, así se hacía. Entonces empiezan a hacer otro. Y con ese que ya vieron cómo se resolvía, van a poder resolver el siguiente. Y así se van, así se van. Lo importante es que entiendan el proceso para poder resolver un ejercicio. Porque si no entienden el proceso o si no entienden el ejercicio, va a ser muy complicado que le den, que le vayan dando una forma para poder, o un método, vayan desarrollando un método para resolver el ejercicio. Eso se aprende practicando, practicando y practicando. Si no se ponen a resolver ejercicios, no van a lograr ver las temáticas y lamentablemente yo creo que eso es lo que les ha pasado en las tareas. No sé si ya tuvieron oportunidad de ver sus notas. Sí, ya las vi. Y de sección. ¿Y tú, Natalie? No sé si tienes habilitado el micrófono. Yo tengo una duda. Ajá. Que por qué te quiero preguntarle que si estaban mal las respuestas de los ejercicios o los planteé mal. Vaya, algunas respuestas estaban correctas. Lo que no estaba claro era el proceso de cómo habían llegado a la respuesta, porque si yo le fui poniendo anotaciones en cada una de las partes del ejercicio, habían términos que no se veía de dónde los habían sacado, como que solo los habían escrito. Otra cosa que pasó y que no lo evalué, pero que sí me fijé, es que habían varios que tenían el mismo ejercicio resuelto, o sea, habían copiado tal cual el procedimiento. No sé, no los estoy acusando de que se hayan dado copia, y ustedes sabrán si lo hicieron, pero las soluciones eran idénticas, idénticas. O sea, hasta las mismas palabras usaban. Por ejemplo, en el ejercicio 4, si no me equivoco, ponían la multiplicación en el denominador y luego ponían eliminando exponentes y ni siquiera habían exponentes ahí. Estaban trabajando con radicales. No sé de dónde se sacaron esa palabra de eliminando exponentes, porque no iba ahí. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo evalué y al final traté de ser bondadoso en la calificación, pero habían cosas que no tenían sentido de dónde salían. Entonces, aunque la respuesta estuviera buena, que yo al final les di una ponderación por tener la respuesta buena, pero les fui descontando de la parte en la que no se entendía cómo llegaban a la respuesta. Por la copia, profe. Ah, está bueno, profe. No, miren, en serio, yo entiendo que al llevar una carga académica importante, porque creo que ustedes dos son los que llevan química, ¿verdad? Sí. Química 2. Entonces, yo sé que es difícil llevar las dos materias. Sin embargo, no podemos descuidar una y meterle más a la otra porque al final las dos materias son complicadas. Entonces, aunque suene difícil, hay que organizar nuestro horario y tratar de practicar y de estudiar. Si se van a dar copia, o sea, yo no voy a venir a decirles que no lo hagan, pero si van a dar copia, vean el ejercicio y traten de resolverlo a su manera. No escriban tal cual las cosas, porque al final uno se fija
Y es feo porque la próxima que yo vuelva a ver eso, voy a tener que poner 0 a las 2 personas que yo vea que han copiado. Y no es mi intención. Mi intención no es que salgan mal, mi intención no es calificarles mal, porque al final, como les dije en la primera tutoría, si ustedes empiezan a salir mal, al final también el afectado soy yo, porque yo soy el docente y tendría que estarles enseñando. Y si salen mal, significa que no me doy a comprender con los contenidos. Y por ejemplo, los primeros 2 ejercicios el segundo y el tercer ejercicio de la tarea, básicamente yo se los resolví en la asesoría, porque les dije, estas propiedades vamos a utilizar y a esta respuesta vamos a llegar. Y de hecho, en el ejercicio 3, les dije, vaya, que hay una multiplicación. Esa tienen que realizarla para poderles poner bueno el ejercicio, porque ahorita no se la podía hacer, les dije, porque era muy larga. Pero ustedes ninguno la hizo, ninguno. Entonces, me parece mal que dándoles esas herramientas o resolviéndoles esos ejercicios, no le hayan podido poner un poquito más de empeño para poderlo escribir bien, pues para poder hacer ese pasito de más que les quedaba de tarea. Entonces, yo entiendo que tengan mucho tiempo, yo entiendo que trabajan, que llevan una carga académica importante, pero al final tienen que estudiar y tienen que dedicarle tiempo porque por eso están estudiando la carrera, pues. Entonces, se los digo a manera de consejo, porque al final del día yo les puedo ayudar en todo, pero si no me entregan bien las tareas con los procesos bien escritos, con los procedimientos bien indicados, con las operaciones bien indicadas, no voy a poder hacer mucho para ayudarles. Mi intención es ayudarles, pero si no, si ustedes no ponen de su parte, va a ser muy complicado, muy, muy complicado. En los ejercicios de la tarea, lo único que tenían que hacer era ir indicando qué propiedades utilizaban, porque al final es lo que estábamos evaluando. Hubo otros ejercicios en los que me hicieron que fueron convirtiendo las fracciones en decimales y operaron con decimales. La verdad es que está bien, porque al final el resultado iba a ser el mismo. Sin embargo, lo que yo estoy evaluando eran las operaciones entre fracciones, suma, resta, multiplicación, división entre fracciones. Y si ustedes me convierten a decimales eso, que aunque sea válido, me están diciendo que no han entendido cómo hacer la suma, resta y multiplicación de fracciones. Entonces yo no les puedo evaluar el ejercicio aunque esté bueno porque no hicieron lo que yo estoy tratando de evaluarles. No sé si me explico con eso. Lastimosamente Profe, entonces no teníamos que pasarlas a decimales, sino que solo a fracciones. tenían que trabajar con las fracciones, correcto. Porque si ustedes recuerdan los ejercicios que trabajamos, que también hicimos ejercicios de esos, los trabajamos siempre como fracciones. Sin embargo, yo ese ejercicio los he puesto bueno, aunque me lo hayan cambiado a decimales, se los he puesto bueno porque al final llegaron a la respuesta, pero no era lo que yo estaba evaluando. Entonces, no, a mí se me hace muy complicado porque al final el coordinador de la cátedra va a revisar esas tareas y si me dice por qué se los pusiste bueno y no estaban aplicando lo que les estamos enseñando, la regañada me va a caer a mí. Pero como les digo, mi intención no es ponerles 3, 2, 1 o 0. Traté de que por ser la primera tarea, no les quedara una calificación tan baja, porque al final esto es lo que les termina complicando al final de la nota final del periodo. Si empiezan con una mala calificación, es bien complicado levantarse en los siguientes temas porque generalmente la dificultad viene en aumento. Entonces, traté de ser lo más bondadoso posible en la calificación. Sin embargo, habían cosas que de verdad no se entendían. Entonces, yo lo que les quiero pedir, en especial a ustedes dos, que sé que son los que llevan más carga académica, es que le dediquen más tiempo a la materia, que pregunten, si no entienden, pregunten, practiquen mucho, hagan muchos ejercicios y sean más ordenados a la hora de resolver los problemas, más ordenados. Traten de indicar hasta la operación más simple que vayan haciendo, porque entre más expliquen el ejercicio, va a ser mucho más fácil para mí calificarles mejor. Miren, a veces no hay necesidad ni siquiera de realizar una operación
o antes de la operación decir, bueno, ahora se multiplica tal término debido a que el procedimiento dice que se multiplica el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. O sea, esas cosas que me vayan poniendo. Entonces yo entiendo que ustedes van comprendiendo el proceso. Entonces a mí eso me da confianza y les puedo poner un poquito de porcentaje más a la hora del ejercicio. ¿Que se equivocaron en la respuesta? Bueno, pero el procedimiento lo tienen bien. Entonces yo les voy a calificar con mejor porcentaje de eso. Aunque la respuesta esté mala. Puede que, imagínense, el ejercicio valga 2 puntos, pero si ustedes todo el procedimiento me lo hicieron bien, les puedo dar 1.5 o 1.8 del ejercicio, aunque la respuesta esté mala. Al final la respuesta es lo de menos. A mí lo que me interesa es el procedimiento, porque es lo que ustedes tienen que comprender. Entonces, la nota que les he puesto, de verdad que ha sido lo más que les he podido ayudar, pero para la próxima tarea sí necesito que se pongan las pilas y que sean más ordenados, que expliquen mejor los ejercicios para poder tener una buena nota. Porque la verdad los ejercicios no estaban tan complicados, los ejercicios que estaban más complicados traté de explicárselos en las asesorías y no sé qué pasó, la verdad, yo esperaba, de plano que yo esperaba que todos tuvieran 10, se lo juro. Porque yo en las asesorías me contestaban las preguntas, entendían las operaciones y no sé qué pasó. No sé si les quedó poco tiempo para hacer eso. Pues la verdad que el tiempo es el problema, porque ya que, bueno, en mi caso yo quisiera dedicarme a entender bien el ejercicio, pero no puedo porque tengo que contestar foros, que conectarme a otra tutoría, que contestar otras tareas. De hecho, tengo como quizás 15 días armando una tarea de didáctica, que ya es como para el 22, creo. Entonces, aunque no me quiera dedicar bien con eso, es bastante complicado. No, yo entiendo, por eso les digo, yo entiendo que el tiempo al final es el que más lo friega a uno, pero tienen que buscar la forma, porque miren, y no quiero sonar grosero con esto, pero si ustedes se metieron a estudiar una carrera, es porque van a hacer el esfuerzo y el tiempo para estudiarla, porque si no tenemos tiempo para estudiarla, entonces más lo que van a hacer esfuerzo por gusto. Entonces, lo mejor es que se organicen, hagan un horario de estudio y traten de dedicarle por lo menos 1 hora a cada materia, pero 1 hora de forma consciente. Y esto conlleva hacer ciertos sacrificios, porque es cierto, uno va a sacrificar salidas, va a sacrificar otro tipo de actividades familiares o qué sé yo, pero esto les va a valer la pena, porque recuerden que por lo menos esta materia es importante porque al final el otro ciclo les va a abrir muchas cosas, o no sé si les abre todo. Entonces, yo estoy en la mejor disposición de ayudarles. De verdad que yo no quiero que se quede nadie, pero si no veo el esfuerzo y la dedicación de parte de ustedes, no va a haber nada que pueda hacer yo, nada. Y lo serio es de que lo que es química y matemática, estas dos materias son las que abren para casi toda la carrera, según el pensum. Imagínense, es una materia importante, por eso traten de enfocar sus esfuerzos en lo que de verdad les va a abrir en lo que de verdad les va a abrir para el otro ciclo. Y de verdad, miren, lo que quiero que quede más claro es que yo quiero ayudarles. De verdad que yo no quiero que se quede nadie. Nadie, nadie, nadie. Entonces, para las siguientes tareas, traten de ser más ordenados, más ordenados, explicar cada proceso y de verdad que se van a sorprender con la nota que les va a aparecer porque yo voy a soy muy bondadoso en calificar. En los exámenes igual, traten de estudiar para que puedan llegar preparados para ello. Las tareas se les dejan con 2 semanas de anticipación. Entonces, en esas 2 semanas pueden preguntar y ir resolviendo los problemas. Vamos resolviéndolos poco a poco para que no se les vaya a juntar todo, porque también eso creo que pasó. Algunos terminaron haciendo la tarea a último momento y fue como que, vaya, esto voy a mandar y así lo mandé. Y venían ejercicios muy desordenados. Y esto se los digo a ustedes y a sus compañeros que van a escuchar la videoconferencia después. Hubieron ejercicios que de verdad venían muy desordenados y fue muy complicado cualificarlos. Y en el caso de las tareas, según me he fijado yo, como que son 2 por mes y de ahí como que hay un mes así de intermedio que no hay tarea.
Correcto. Sí. Sí, así es. Así es. Por eso, al final, el esfuerzo yo sé que es grande, pero también se puede hacer. Si ustedes se organizan, sé que van a poder hacerlo. Traten de esforzarse para la siguiente tarea para poder nivelar esta nota. Así que apúntenle el 10, que es posible. Yo voy a hacer ejercicios similares a los de la tarea para que ustedes puedan ver cómo es el método de solución y se les haga muy fácil. Les pueden estar contestando sus dudas para que puedan sacar 10 en esa tarea. No sé si tienen alguna otra pregunta sobre las tareas o sobre los temas que vimos ahora. No, por ahorita lo que de estudiar, lo que hemos visto. Sí, recuerden, las asesorías quedan grabadas y pueden estarlas revisando. Lo que no se entiende, igual ahí estoy yo para responderles. Natalie, no sé si tienes algo que decir. No, nada, profe. Mañana será que puede mandar el enlace que yo mañana no me voy a poder conectar. Tengo que trabajar en la noche. Sí, yo mandaría el link lo más pronto posible, si es posible después, inmediatamente después de que termine la asesoría, para que puedas revisar. Igual lo ves y si tienes alguna duda en lo que se explique en esa asesoría, me consultas. Va, está bien. Gracias, profe. Bueno, entonces ahí les queda. Métanle, yo sé que pueden y que van a poder, que van a ver que van a salir adelante. Cuesta, porque todo cuesta, pero lo van a lograr. Ustedes no se desanimen, es la primera tarea, vienen más, en las demás van a sacar buenas notas, en los exámenes les va a ir muy bien, tanto en esta materia como en química. Ya van a ver, organícense. Y si no hay nada, pues nos vemos mañana y que pasen una feliz noche y descansen. Gracias, Felipe. Gracias, profe. Adiós.